16:41. Regresamos ahora sí con el señor diputado Rubén Escamilla Salinas. Señor diputado, te agradezco mucho el que me tomes la llamada. No, al contrario, muchas gracias, Eduardo, por darme la oportunidad de estar en tu programa. Oye, hemos comentado esto del abasto de los alimentos, no solo en la República Mexicana, sino en el Distrito Federal. ¿Qué traes al respecto? ¿Ya hay una ley para garantizar la alimentación a la que tenemos derecho todos los mexicanos? ¿Se está trabajando sobre esto o qué están haciendo ahí en la Asamblea Legislativa? Mira, sí existe una ley que tiene que ver con el derecho a la alimentación en el Distrito Federal. Es una ley que se publicó en el 97 más o menos. Y en aquella ocasión, pues fue una ley que quedó muy cortita, es una ley que tiene 20 y tantos artículos, que el objetivo principal pues tiene que ver con tratar de que la Secretaría de Desarrollo Social pueda ejecutar una serie de programas que ha venido desarrollando hasta la fecha, como puede ser el programa de los adultos mayores, las cocinas populares, por señalarte algunas. Hoy se ha puesto muy de moda este tema del derecho a la alimentación, justamente es que tenemos una serie de problemas en estos términos. El Distrito Federal, pues no se salva. El Distrito Federal tenemos cerca de 10,000 familias en pobreza extrema, y pues eso ha llevado a que tengamos que buscar mecanismos que podamos a buscar cómo vamos a atender esta necesidad. Precisamente el día de hoy tuvimos una serie de comisiones de la Asamblea Legislativa en la que instalamos una mesa de trabajo de Comisiones Unidas en la que vamos a trabajar precisamente el derecho a la alimentación. Vamos a buscar cómo se establecen una serie de instrumentos jurídicos que nos permitan modificar la ley, pero sobre todo que nos puedan permitir hacer que los derechos que la ciudadanía tiene se puedan desarrollar. Rubén Escamilla Salinas, derecho a la alimentación se dice muy fácil, pero por ejemplo el que un gobierno pueda destinar recursos para darle de comer a los habitantes, por ejemplo, de su estado o del Distrito Federal, como que está cañón, ¿no? Y luego por otro lado, la alimentación, si el Estado no la va a proporcionar de manera directa, pues estaría a cargo de la cabeza de familia o la familia. ¿Cómo hacer para que se reciba un dinero justo, adecuado, como para que se garantice realmente el que los ciudadanos en el Distrito Federal tengan acceso a el alimento básico, por lo menos? Mira, son varios esquemas los que hay que trabajar. Uno es ver la situación del salario, que pues es algo que no le corresponde al gobierno de la ciudad, es algo que se autoriza desde la Cámara de Diputados, claro, la federal, ¿no? Entonces desde ahí pues habrá que hacer trabajo para buscar mejores esquemas de salario. Pero no había dinero que alcance, ¿no? No, claro que no hay dinero que alcance. Por eso hoy que instalamos esta comisión de Comisiones Unidas, en la que está participando Desarrollo Social, Fomento Económico, Desarrollo Rural, Salud, Empleo, Abasto, Distribución de Alimentos, fíjate que está una discusión interesante porque coincidían varios de los diputados en el sentido de que no es, el problema que tenemos no es un problema de comer para llenarse, sino tenemos un problema de alimentación, porque tenemos los dos extremos, ¿no? Por una parte, tenemos el problema de que tenemos gente sobrealimentada, que está obesa, y por otra parte, tenemos gente que tiene problemas de nutrición. Entonces, lo que decimos, tenemos que buscar un esquema en el que la gente aprenda a alimentarse, no que coma, sino que aprenda a alimentarse, que podamos tener una alimentación sana. Y esto pues tiene que ver desde el esquema de cómo fortalecemos la cadena productiva en las delegaciones que todavía tienen suelo de conservación, que tienen suelo rural, que siguen produciendo, para que los proyectos de la CDREC pues se puedan desarrollar desde ahí, y desde ahí podamos bajar las verduras al propio Distrito Federal o las hortalizas, como ya sucede en algunos casos. Tú sabrás que Milpalta es el principal productor de nopales,
Tláhuac que produce hortalizas, pero hoy hay que ver cómo podemos nosotros fortalecer ese trabajo y cómo podemos hacer para que puedan llegar despensas de otra naturaleza a la gente que más lo necesita. Pero insisto, sobre todo necesitamos generar un programa en el que la gente aprenda a alimentarse sanamente. Diputado Rubén Escamilla Salinas, entonces, ¿ustedes estarían desde la Asamblea del Distrito Federal buscando generar políticas públicas para impulsar, por ejemplo, que haya autosuficiencia alimentaria en el Distrito Federal? Así es, ese es uno de los esquemas que pretendemos buscar, y para esto pues vamos a desarrollar una serie de actividades. Por ejemplo, estamos planteando que el próximo 31 de julio haya una jornada permanente por el derecho a la alimentación que le está ya organizando la Comisión de Derechos Humanos y organizaciones sociales, que hay que sumarse. Hay otra actividad que estamos planteando para el 14 de agosto, para la conformación de un seminario permanente sobre el derecho a la alimentación, con 3 ejes fundamentales, que es el diagnóstico, la actuación que tendríamos que desarrollar los legisladores, y las políticas públicas que habrán de impulsarse desde las diferentes entes del gobierno de la ciudad y del propio gobierno federal. Estamos planteando un foro sobre el derecho a la alimentación que se tendría que desarrollar el 23 de agosto, otro más que tendríamos que hacer en relación del capítulo Ciudad de México del Foro Parlamentario contra el Hambre, que es un capítulo que se ha venido ya trabajando en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero que el Distrito Federal todavía no se ha incorporado, y con este foro pues tenemos la intención de incorporarnos y que las políticas públicas pues lleguen de esta forma a toda la gente. Estaremos planteando otra actividad para el próximo 18 de septiembre, que sería la segunda sesión de trabajo de la comisión permanente que hoy se instrumentó para que podamos evaluar las acciones que te acabo de comentar. Otra reunión el próximo 3 de octubre en una reunión plenaria de trabajo con Comisiones Unidas nuevamente por el derecho a la alimentación. El 16 de octubre, que es el Día Internacional del Derecho a la Alimentación, y la sesión del capítulo de la Ciudad de México del Frente Parlamentario contra el Hambre. Y otra actividad que tendríamos el 28 de octubre, en el que habremos de presentar ya todos los resolutivos de todas estas reuniones para que podamos aterrizar en buscar modificar la ley alimentaria que actualmente tenemos para el Distrito Federal. Hay otras dos acciones muy importantes. Uno, en el mes de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres productoras, que es de la mujer rural, que es algo que le vamos a dar relevancia. Sí. Y otro, un foro que vamos a desarrollar sobre el campo, para ver qué políticas se están aplicando y qué políticas deberán de seguirse instrumentando para fortalecer el campo de la ciudad. Diputado, yo te diría que en la Ciudad de México hay una cantidad tremenda de indigentes que viven en la calle, chiquitines que viven y en las noches se alojan ahí en las coladeras. ¿Qué se está trabajando con esto de la ley de darles una garantía a la alimentación? ¿Qué se está trabajando como para ellos? Porque sin lugar a dudas la Ciudad de México, con más de 8 millones de habitantes, tiene una problemática tremenda y se está agudizando con esto de la pérdida de fuentes de empleos en estos 6 últimos meses, con el cambio de gobierno, que no han abierto las llaves que impulsen la economía mexicana y sí la han venido cerrando. ¿Qué están trabajando ustedes al respecto? Mira, en esa parte el gobierno de la ciudad ya desde hace algún tiempo ha venido trabajando con estos grupos vulnerables que tenemos en la Ciudad de México. Hay una serie de espacios con los que ya cuenta el gobierno, en donde se le garantiza a estos ciudadanos pues un espacio caliente en donde dormir, un espacio caliente, una comida caliente que ellos puedan disfrutar, y sobre todo los tratan de canalizar hacia los programas sociales que ya maneja el gobierno de la ciudad, para que de esta forma tratemos de orientar a esta gente que tiene problemas para poder tener un espacio en donde vivir, un espacio de trabajo. Entonces estas instituciones del gobierno regularmente se encuentran trabajando
regularmente se encuentran invitando a este tipo de ciudadanos para que se incorporen a los distintos programas que maneja el gobierno de la ciudad. Y aquí es un programa mucho de convencimiento, mucho de que la gente quiera participar para que de esta forma se pueda corregir ese problema. El hambre es el hambre, ¿no? Es canija. Yo creo que si llegan y les ponen los comederos gratuitos, bien preparados, comida que no esté echada a perder, porque luego se da el caso que quienes lo atienden, lejos de comprar comida limpia, sana, fresca, pues compran porquería y media y pues la gente no quiere ir a comer a esos lugares porque no les dan lo adecuado. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal está vigilante de lo que se está haciendo y está etiquetando los recursos para que el Ejecutivo no los desvíe. Tenemos, por eso te digo, en estas comisiones unidas que hoy instalamos, uno de los acuerdos fue invitar a que se pudiese incorporar la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública para que junto con ellos podamos etiquetar los recursos necesarios a las distintas áreas de gobierno y que les podamos dar un seguimiento estricto a todo este planteamiento que se pretende realizar para que con ella podamos abatir este problema que tenemos actualmente. Insisto, no es un problema es un problema de hambre, pero también es un problema de saber alimentarse. Es un problema en el que tenemos que capacitar y en el que tenemos que buscar cómo la gente aprende a alimentarse, y sobre todo con los niños, ¿no? Que en lugar de que busquemos llevar algún producto de estos que nos venden hoy en bolsitas, pues que a lo mejor desde la casa se pueden llevar una fruta, se pueden llevar un sándwich que nos da una alimentación distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y también de alguna manera fomentar para que la sociedad, quienes vivimos en el Distrito Federal, adquiramos una cultura de autoproducción, ¿no? Que fuera incentivado, no sé, disminuyendo el pago de impuestos o alguna política para que la gente lo haga, porque hoy por hoy, por ejemplo, hay casas donde tienen su jardín, tienen su pequeña huerta, pero les cobran el agua como si fuera de oro. Entonces, lejos de incentivar, están desincentivando que la población regrese a estos sistemas de producción. ¿Qué han pensado ustedes y qué están haciendo al respecto? Mira, en esa parte está ya todo el programa que se ha impulsado desde la administración pasada, al que se le llamaron las azoteas verdes, las famosas azoteas verdes. Sí, pero con lo del agua le pegan, ¿no? Porque no, por eso, pero fíjate que una persona precisamente que nos llama y nos dice que él puso su azotea verde y resulta que le subió el consumo de agua y el agua le sale muchísimo más cara que si va y compra las verduras en el mercado. Pues, son esquemas que seguramente habrá que revisar, y habrá que revisar también cómo está sembrando. A lo mejor el consumo de agua es excesivo y eso lleva a que su recibo le llegue de esta forma, pero creo que son esquemas que hay que revisar, son programas que el gobierno tendrá que buscar. Si queremos en azoteas verdes, pues habrá que flexibilizar una serie de cosas para que se puedan implementar este tipo de proyectos. Que hay muchos proyectos que tienen que ver también con los proyectos de hidroponía, que no se consume tanta agua y que tenemos un resultado pues también bastante benéfico para que se puedan llevar a cabo este tipo de cultivos y que la gente pueda cosechar sus lechugas, pueda cosechar sus rábanos. Entonces habrá que ver qué tipo de estrategia está con la que está actuando el vecino, y a lo mejor orientarlo para que pudiera acudir a la CDREC, y a lo mejor pudiera aprovechar esos cursos que se otorgan para que de esta forma podamos bajar el consumo del agua y pueda redituar en tener una mejor cosecha de los productos que el público está. Y una mejor alimentación, por supuesto. Así es. Señor diputado, si quienes nos escuchan quisieran acercarse a conocer un poco más de lo que están haciendo ahí en la Asamblea, sobre todo tú, ¿a dónde podrían acudir? Pues mira, estamos en Plaza de la Constitución número 7, oficina 408, y ahí es la oficina de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. Ahí con mucho gusto pudiéramos platicar con ellos y pudiésemos atenderles las dudas que se pudieran tener, o incluso recibir las propuestas que
que los ciudadanos nos pudiesen. Que vayan generando. Pues está dicho, señor diputado Rubén Escamilla Salinas, esto de el tema de garantía alimentaria realmente es importante, fundamental que le demos seguimiento, y te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. No, al contrario, muchas gracias, Eduardo, y un saludo a todos por el radio auditorio. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Pues sin lugar a dudas no hay que perder de vista que el tema de la alimentación tarde que temprano nos alcanza. Mientras tengamos empleo, mientras haya recursos, no nos preocupa. Pero dicen que hay ocasiones en que el pato nada y ocasiones en que ni agua bebe. Entonces hay que prevenir la vida como si se nos fuera a acabar en un instante, pero eso sí, también hay que planearla como si no se fuera a acabar nunca.